Segunda de Corintios 11:2. Dice así la palabra de Dios. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál es el mayor gozo, el mayor deleite que todo cristiano anhela y desea disfrutar? El mayor gozo y el mayor deleite que todo verdadero cristiano realmente añora en su corazón es el de poder contemplar a su amado Salvador, es el de poder habitar en la presencia de su glorioso Redentor. El corazón del Hijo de Dios late constantemente por ese anhelo, por esas ansias de poder estar en una perfecta, profunda, gloriosa, continua, permanente comunión con aquel que se dio a sí mismo por causa de nuestras propias iniquidades. Hace un momento estaba recordando este texto en Salmos 17:15, cuando David expresa esta realidad. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ese era el anhelo de David y ese debería ser el anhelo de todo creyente, de todo cristiano, de todo hijo de Dios. O en el Salmo 27, versículo 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Textos como estos nos hablan acerca del anhelo, de la mayor dicha, del mayor gozo que todo cristiano pudiera experimentar, finalmente el poder estar allá, hermanos. Y contemplar su rostro, en compañía de los santos redimidos y de miriadas y miriadas de ángeles, esos preciosos, poderosos y gloriosos seres entonando alabanzas, aleluyas, hosanas, por los siglos de los siglos. Y junto a el mayor gozo de los cristianos, amados hermanos, se encuentra la realidad de la unión y comunión con Cristo aquí en la tierra. Si bien es cierto, ese es el mayor anhelo de todos y cada uno de nosotros, aquello que se encuentra cercano a ese, el mayor de nuestros gozos, es el hecho de saber que estamos en unión y comunión con Cristo aquí en la tierra. Y es que ciertamente, hermanos, no podemos alcanzar ese glorioso estado eterno sin antes haber experimentado esa unión aquí y ahora con Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso es que un teólogo diría: la unión con Cristo es en realidad la verdad central de toda la doctrina de la salvación, no solo en su aplicación, sino también en su cumplimiento de una vez para siempre por medio de la obra consumada de Cristo. Y es que la palabra de Dios, amados hermanos, constantemente nos habla acerca de esta gloriosa realidad, que el cristiano es uno que está en Cristo, unido a Cristo. Usted puede verlo en varios textos, por ejemplo, en la carta a los Efesios, su capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si hemos sido escogidos, es en Cristo y no aparte de Cristo. Nuestra unión con Cristo entonces se remonta a la elección del Padre de todos y cada uno de sus redimidos, de cada uno de sus escogidos. No solamente en ellos se encuentra la unión con Cristo, pero somos salvos en Cristo. Efesios 1:7 también dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos sido elegidos en Cristo y somos salvos en Cristo. Y no solo salvos en Cristo,
pero hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Efesios también, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Elegidos en Cristo, salvos en Cristo, creados de nuevo en Cristo. Y si morimos, hermanos, los cristianos morimos en Cristo. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 y 16. Dice allí la palabra del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá también Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Somos escogidos en Cristo. Somos salvados en Cristo. Somos hechos nueva criatura en Cristo. Morimos en Cristo, y el texto también nos dice, resucitamos en Cristo. La unión con Cristo, entonces, hermanos, propiamente podríamos decir, o mejor dicho, en nuestra unión con Cristo, propiamente podríamos decir que descansa nuestro verdadero gozo de este lado de la eternidad. Absolutamente todas las cosas que se nos han concedido son por causa de nuestra unión con Cristo. Y esta preciosa doctrina se revela a través de las Sagradas Escrituras de muchas maneras. Dice un autor, y esta relación, hablando de la unión con Cristo, de tanto peso e importancia para nosotros, la Escritura nos la representa bajo diversas nociones y expresiones. Se nos representa a veces bajo la noción de un rey y de sus súbditos. De ahí que se le llame al Señor el Rey de los santos. A veces bajo la noción de un padre y sus hijos, de ahí que se le llame el Padre eterno, y estas son sus propias palabras a Dios Padre: he aquí que yo y los hijos que me has dado. Otras veces bajo la noción de la cabeza y sus miembros, de ahí que se diga que Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Y por otra parte se dice que los creyentes son el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. ¿O qué hay de esa alegoría que habla acerca de Jesucristo como la vid verdadera y nosotros, los cristianos, los pámpanos, aquellos que estando unidos a Él, somos capaces de producir y llevar fruto? Por todo el Nuevo Testamento corre esta preciosa doctrina, hermanos. La realidad de que el cristiano es uno que está unido a Cristo. Pero una de las figuras más hermosas con la que las Escrituras nos enseñan esta gloriosa realidad es la figura del matrimonio. A menudo se nos representa esta unión bajo la noción de un esposo y su esposa, un novio y su novia, o como en el texto que nos atañe el día de hoy en 2 Corintios 11:12. Se habla de un desposorio, de las almas con Cristo como su único marido. Y en Efesios capítulo 5, hermanos, el apóstol Pablo está hablando acerca de la relación de los matrimonios, dando directrices y exhortaciones tanto al esposo como a la esposa respecto al llamado de cada uno de ellos. Pero lo sorprendente, amados hermanos, es que en la medida en que el apóstol Pablo desarrolla este aspecto tan práctico de la vida de todo cristiano que se encuentra en unión con una mujer, el apóstol termina diciendo, grande es este misterio, versículo 32, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El apóstol está hablando acerca de los matrimonios, pero al final dice, esto es un gran misterio, la forma en la que el marido es llamado a amar a su mujer y la mujer a su marido. Pero yo os digo todo esto respecto de la relación, de la comunión, de la unión que existe entre Cristo y su iglesia. Y por medio de esta imagen, hermanos, la imagen del desposorio, la imagen del matrimonio,
Estaremos hablando acerca de esta sublime realidad a través de una serie de enseñanzas en la medida en que el Señor me conceda hacerlo entre ustedes. Y lo haremos con dos propósitos en mente. El primero de ellos es que todo verdadero creyente, todo el que ha entrado en pacto y ha sido unido a nuestro Señor Jesucristo en un desposorio con Él, pueda crecer en su celo y amor hacia aquel que es el amado de su alma. Y que de esta manera podamos cobrar ánimo y continuar preparándonos para la futura y gloriosa visión y gozo que nos esperan allá en el cielo, hermanos. Quiera el Espíritu Santo conceder de su gracia, hermanos, para que así sea y que se despierte en nuestros corazones un mayor entendimiento de la realidad de lo que ahora somos y tenemos en Cristo. Y lo que nos espera en virtud de la realidad, hermanos. Y que aún seamos movidos a vivir con nuestras mentes y miradas puestas en aquel día glorioso. En aquel instante que se extenderá por los siglos de los siglos, hermanos. Oh, que nuestras almas puedan ser despertadas a un santo anhelo, a un santo deseo de apartarnos de las cosas de este mundo que pretenden atraernos, absorbernos y seamos guiados, llevados, movidos a habitar allá en la gloria, aún caminando aquí en la tierra, hermanos. Y por otro lado, el segundo propósito que me propongo es que muchas más almas sean seducidas y atraídas al amor de aquel quien es el más hermoso de los hijos de los hombres, como dice el Salmo 45:2, nuestro Señor Jesús. Para que conociéndolo y uniéndose a Él sean salvados eternamente por Él, por quien todos los que han sido, son o serán salvos, son llevados a la vida y a la gloria eterna, hermanos. Y para ello, me estaré apoyando en un material. Hay un precioso libro escrito por un puritano llamado Edward Pierce, de donde he tomado el nombre de la serie que he dado a esta serie de enseñanzas, hermanos. The Best Match en el inglés, o la unión perfecta, el desposorio del alma con Cristo. Estaremos meditando en esta realidad, en esta preciosa verdad, hermanos. Y el día de hoy, a manera de introducción de esta serie de mensajes, nos enfocaremos en lo que este autor ha dado en llamar el triple matrimonio, o la triple unión en lo que respecta a Cristo con los creyentes. Veremos cada uno de sus aspectos el día de hoy. Son 3. Y en primer lugar, podemos meditar propiamente en lo que llamaremos el matrimonio personal. ¿Qué significa esto? El matrimonio personal, es decir, nos referimos a aquel que ocurrió entre el eterno Hijo de Dios, el Logos, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad y nuestra naturaleza humana. Aquello que Calvino llamó el verbum incarnatum, o el verbo encarnado. Aquello de lo que hoy se nos exponía en la mañana en el culto, o tal como lo llamaría el apóstol Juan, en Juan capítulo 1:14, el verbo hecho carne. Esto es a lo que podemos bien llamar el matrimonio personal, o teológicamente hablando, la unión hipostática. La realidad de que Dios tomó para sí carne, la segunda persona de la divinidad tomó para sí mismo carne, uniéndose a la naturaleza humana, no solo temporalmente, sino desde que lo hizo para siempre, hermanos. ¿Y por qué es que podemos llamar a esto el matrimonio personal? ¿O por qué lo enfocamos a través de la visión del matrimonio? Porque más allá del aspecto teórico, del que pudiéramos escudriñar muchas cosas, la encarnación en sí misma, hermanos, revela un acto de amor de parte de Dios para con la humanidad, para con el hombre.
Y no solo un acto de amor, pero uno que ofrece términos de paz entre un Dios que es perfectamente santo y el hombre que es un pecador. La encarnación, amados hermanos, fue llamada por algunos antiguos como el beso de Dios. El beso particular y especial de parte de Dios. La forma en la que Dios se acercó con ese beso de paz para buscar reconciliar consigo mismo a un mundo pecador. Un autor de la época medieval tiene una serie de sermones tomados del libro de Cantar de los Cantares. Y si usted me acompaña brevemente a ese libro, Cantar de los Cantares, el capítulo 1. En el versículo 2. Desde el 1 dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Creo que para nosotros no es nueva la interpretación que podemos dar a este texto, o la interpretación que desde nuestra perspectiva es la correcta de este texto. El mayor de los cantares, el más sublime de los cantares, no está hablando acerca de la relación conyugal entre un hombre y una mujer, pero está hablando acerca de la relación que existe entre Cristo y su iglesia, su amada iglesia. Y este predicador de la época medieval, hablando de este versículo número 2, dice lo siguiente: feliz y sorprendente beso por su desconcertante concesión. Beso que es mucho más que la simple presión de los labios. Es la misma unión de Dios con el hombre. Con el contacto de los labios se intenta expresar la mutua identificación de sentimientos. Pero con este otro beso, esa unión de las dos naturalezas asocia lo humano con lo divino, estableciendo la paz entre el cielo y la tierra. Él es nuestra paz, que hizo con los dos uno. Por esta razón, los santos del Antiguo Testamento anhelaban este beso, presentían que hallarían gozo y corona de alegría donde se esconden los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Ellos también deseaban recibir de su plenitud. Fin de la cita. Este autor se refería a este beso que se expresa en este pasaje como ese ferviente anhelo para que Dios estableciese paz finalmente con la llegada del Mesías en medio de nosotros. Bien podríamos decir que la mujer de Cantares clamaba en el antiguo pacto para que este acto aconteciera al fin entre nosotros. Oh, si Él me besara con besos de su boca. Piensen esto, Cristo demoraba su venida y el género humano se sumía en la desesperación. Se consideraba menospreciado por su mortal fragilidad. Por eso es que los santos, plenamente seguros del espíritu que les poseía, deseaban que su generosidad fuera confirmada con la gracia corporal de Cristo y pedían a gritos una garantía de paz como alivio de incrédulos y débiles. Bien podemos decir entonces que ese ferviente anhelo, ese clamor, era un clamor desesperado para que finalmente Dios manifestara la venida de su amado Hijo Jesucristo. Los santos del Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se encontraban añorando que Él nos bese con los besos de su boca. Porque no es hasta que Cristo se encarnase para habitar entre nosotros que podrían ver la garantía de la paz establecida entre un Dios santo y un pueblo pecador. Por eso es que entonces nos referimos al matrimonio personal, a la unión hipostática, a la realidad de que el eterno Hijo de Dios se encarnó para habitar entre nosotros. Pero hay un segundo matrimonio, y este es el matrimonio espiritual. El matrimonio espiritual, y que consiste entre la persona de Cristo, el Dios hombre, y la persona de los creyentes como militantes aquí en la tierra. Todo Cristo y todo el creyente siendo uno. A esto el apóstol es lo que llama en 1 Corintios 6:17, un estar unidos al Señor y ser un solo espíritu con Él.
Y a esto solemos llamarlo teológicamente la unión mística. Ahora bien, el apóstol Pablo, en el texto que leímos de Corintios, no habla de la primera clase de unión, sino de esta unión cuando él nos dice, os he desposado con un solo esposo. Y es de esta unión de la que estaremos hablando principalmente a través de todas y cada una de estas enseñanzas, hermanos. Os he desposado, dice el apóstol, con un solo esposo, no con muchos, sino con uno. ¿Y quién es este? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:29 nos dice, el que tiene la esposa es el esposo. Y lo está diciendo sobre Cristo y su iglesia. Apocalipsis 21:9. Ven aquí, dice el ángel a Juan, y te mostraré a la esposa del Cordero, es decir, la iglesia que es la esposa y compañera de Cristo. Pero pregunto, ¿qué es este desposorio o relación matrimonial entre Cristo y los creyentes? El apóstol, al hablar de ello, decíamos, lo llama un gran misterio. Esto, dice él, es un gran misterio, pero yo hablo de Cristo y de su iglesia. Hablo de ese matrimonio espiritual entre Cristo y su pueblo, que es un gran misterio, es decir, una cosa secreta y oculta para la razón humana y que solo puede entenderse mediante la revelación divina y la luz del Espíritu Santo. Es esa unión o relación espiritual que hay entre Cristo y los creyentes, entre la persona de Cristo y la persona de los creyentes, que surge de la morada del Espíritu en ellos por medio, que surge de la morada de Cristo en ellos por medio de su Espíritu y su relación con Él por medio de la fe. Es de este aspecto del que estaremos hablando más ampliamente a través de las diferentes enseñanzas, hermanos. Esta unión mística, esta unión espiritual que usted y yo poseemos con Cristo, que la Biblia claramente revela, que nos lleva a entender que usted y yo somos uno con Cristo. Pero ¿cómo podemos entender esta unión, hermanos? En la próxima enseñanza abordaremos un poco más ampliamente algo de esto. Pero hoy quiero simplemente poner delante de nosotros 5 aspectos que podemos considerar acerca de la naturaleza de este desposorio en particular. 5 aspectos, usted lo tiene en su boletín. ¿De qué se trata este desposorio? En primer lugar, podemos decir que se trata de una entrega mutua. El desposorio entre Cristo y los creyentes conlleva un darse libre y amorosamente en el que el alma se entrega a Cristo, pero escuche esto, Cristo se entrega al alma también. Esta es parte de la realidad de lo que ahora tenemos en Cristo, hermanos. Hay una entrega mutua, no solamente usted y yo somos llamados a entregarnos a nuestro Señor Jesucristo, pero Cristo mismo se ha entregado a nosotros. En segundo lugar, se trata de una unión íntima, tal como se dice del hombre y la mujer cuando se unen en matrimonio, que ya no son dos, sino una sola carne. En un sentido, esto es cierto de la unión del alma con Cristo. Y vamos a abundar un poco más acerca de esto, hermanos, en próximas lecciones. En tercer lugar, se trata de una dulce, plena y constante comunión. En las relaciones matrimoniales existe una libre y total comunión entre las partes, tanto en cuanto a lo que son como en cuanto a lo que tienen. El desposorio entre Cristo y los creyentes también involucra este aspecto. Amados hermanos, no solo es que Cristo se nos ha dado en parte, pero se nos ha dado plenamente a nosotros. Y no solamente se nos ha dado a sí mismo, pero nos ha dado juntamente con Él todas cuantas cosas Él posee. En cuarto lugar, se trata de un entrañable y ferviente afecto. En una relación matrimonial existe el más entrañable, fuerte e íntimo afecto que puede encontrarse entre los hijos de los hombres. Es una relación forjada de amor. Así que aquí en este desposorio espiritual entre Cristo y los creyentes, hay también un entrañable y ferviente afecto mutuo. Sus corazones han sido realmente ligados y se encuentran íntimamente unidos el uno al otro. Los santos, dice uno, son llamados la esposa de Cristo. Propter amoris magnitudinem. Debido a ese gran e incomparable amor que hay
entre ellos. ¿Qué clase de amor, amados hermanos, es la que debería vincularnos con Cristo? Es aquí cuando uno se lamenta de este estado caído en el que nos encontramos, hermanos, al ver la incapacidad que tenemos de reflejar con fidelidad estas realidades en nuestros propios matrimonios. Por eso es que es tan pecaminoso cuando en un matrimonio el hombre y la mujer siempre están actuando contrario al principio de las Sagradas Escrituras, porque lo que en realidad están haciendo es afrentar la imagen de la unión que debería de reflejarse entre Cristo y su iglesia a través de nuestras propias vidas. La clase de vínculo que debería existir entre nosotros señala un entrañable y ferviente afecto. En quinto lugar, este desposorio del alma con Cristo consiste en una reposada complacencia mutua sin fin. En una relación matrimonial hay un gran deleite y consuelo que las partes tienen o deberían tener el uno con el otro. Así en este desposorio espiritual entre Cristo y los creyentes hay un reposo, una complacencia mutuos que tienen el uno en el otro. Son, por así decirlo, el descanso, la alegría, la satisfacción del otro, el consuelo del alma del otro. Esto es lo que poseemos en Cristo en virtud de nuestra unión. Hay un consuelo, hay un reposar. Y esto es algo mutuo que debería de acontecer sin fin, hermanos. No es el tema, pero déjeme aplicarlo una vez más. Amado hermano, amada hermana, ¿esto es lo que refleja su matrimonio? ¿Hay una complacencia mutua, un reposo mutuo, el uno en el otro? Vea usted a su esposo, a su esposa, y encuentra en él o en ella ese descanso para su alma, ese reposar, ese poder encontrar deleite. Porque esto es lo que deberíamos de ser capaces de encontrar en nuestro matrimonio, hermanos. Y si no es así, amado hermano, hermana, en Cristo podemos encontrar esto. Porque estoy hablando de aspectos que caracterizan nuestro desposorio aquí y ahora, no allá en la eternidad, aquí y ahora. Aspectos que nos revelan la realidad de cómo debería de lucir, porque en realidad así es nuestra unión con Cristo. Esa unión mística, amados hermanos, ese matrimonio místico, espiritual, al que hemos sido llamados en virtud de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero como comentaba, esto lo abundaremos más en los siguientes mensajes. Ahora déjeme llegar al tercer tipo de matrimonio. Y este es el matrimonio celestial. Finalmente tenemos el matrimonio celestial, que es entre Cristo y la iglesia triunfante que se encuentra en la gloria, que en verdad es la consumación de los dos anteriores. Y esto es a lo que podríamos llamar la unión gloriosa. En otras palabras, en la primera de estas tres uniones se encuentra el fundamento de toda nuestra felicidad. Por la segunda de estas tres uniones somos llevados a una participación inicial de la misma, y por la tercera, es decir, esta, la unión gloriosa, somos puestos en la plena posesión y disfrute de la misma para siempre, amados hermanos. Y es ahí hacia donde quiero que apuntemos nuestras mentes el día de hoy y nuestros corazones para llegar a la conclusión de este mensaje. Cristo se encarnó, hermanos. Y debido a que se encarnó, es posible que usted y yo seamos salvados. Y salvación significa unión con Cristo. Y si estamos unidos con Cristo, ciertamente debemos esperar, anhelar, anticipar aquel día en el que finalmente podremos estar allá en su gloriosa presencia por el resto de las edades. ¿Cómo será entonces aquel día, amados hermanos? ¿Cómo será el día en el que se consume finalmente esta gloriosa unión entre su iglesia y Cristo?
¿Cómo será el día en el que usted y yo seamos llevados a su santa, preciosa, maravillosa presencia para estar allí por toda la eternidad? Oh, amados hermanos, al meditar en estas cosas, mi corazón se alentaba, se llenaba de gozo y era confrontado y exhortado a tratar de ver la muerte de uno de nuestros santos a la luz de estas verdades. Orábamos con acción de gracias por una amada hermana. Hermanos, sepamos el día de hoy, en esta tarde, recordando que ella ahora mismo se encuentra gozando de la gloriosa, majestuosa, maravillosa, preciosa presencia de aquel que es digno de ser alabado por los siglos de los siglos. Y hacia allá es a donde debemos apuntar nosotros, hermanos. Hacia aquel instante eterno, es hacia donde debemos de dirigir nuestros afectos, nuestros deseos. Porque si usted y yo estamos unidos a Cristo aquí y ahora, lo estaremos también allá en la gloria. ¿Y qué es lo que se encuentran ahora mismo estos amados hermanos que se nos han adelantado haciendo allá en el reino de los cielos? Déjeme traer a nuestras mentes algo que compartí hace algunos años o meses, no lo sé, tomado de un libro también de un puritano, Conversaciones con el mundo invisible, en donde bien podríamos unirnos a este autor o a un hombre que está procurando entablar un diálogo con los que se encuentran ya allá en la gloria. Oh vosotros, multitudes, que ahora mismo os encontráis allá en la gloria, ¿en qué os ocupáis esta noche? Es la pregunta que lanza este hombre. Es la pregunta que nosotros podríamos hacer en este instante a aquellos santos redimidos que se encuentran allá mismo. Ustedes, vosotros, ¿en qué se encuentran ocupados en estos momentos? En este preciso instante en el que nosotros estamos aquí congregados, ¿qué es lo que se encuentran haciendo ustedes? Y entonces escuchamos la respuesta. Estamos ocupados en contemplarlo y alabarlo. Estamos ocupados en contemplarlo y exaltarlo. Lo estamos contemplando a Él y lo amamos. Lo miramos a Él y somos más y más iluminados. Lo observamos y en ese acto somos hechos más conforme a Él. No hay cansancio que entorpezca nuestras devociones. No hay debilidad que nos haga desmayar de nuestra santa ocupación. Somos inmortales y nuestro coro es uno eterno. Por lo tanto, no hay absolutamente nada que sea capaz de detenernos. Y podríamos unirnos una vez más a las palabras de este hombre. Oh, qué temas tan elevados y hermosos hay en vuestros cantos. Oh, vosotros, redimidos de entre los hombres. Oh, los cantos de los hosanas y el éxtasis del aleluya en lo alto. Oh, la dulzura del canto de Moisés y del Cordero y la melodía de las notas mezcladas de hombres y ángeles. Oh, el sublime tema del himno y la eternidad del concierto. ¿Puede pensar en esto, amado hermano? ¿Puede su corazón saborear un poco las realidades eternas? Y una vez más, los redimidos allá en la gloria responden, es verdad, oh hombre, porque nuestro día no conoce la noche. Nuestra canción no tiene pausa. Nuestra visión no tiene velo. Nuestro sol no tiene nube. Nuestra luz no tiene sombra. Nuestra fuerza no tiene decadencia. Nuestra felicidad no tiene término. Nuestro amor no tiene límite. Y nuestra eternidad no tiene fin. Qué pensamiento tan asombroso, hermanos. Que usted y yo pronto nos uniremos a ese canto. Que usted y yo pronto poseeremos esa gloria. Que usted y yo pronto nos sumergiremos en esa dicha. Que a usted y a mí pronto nos satisfacerá esa semejanza. Porque veremos a ese, el bien amado de nuestras almas, y arderemos en ese amor. Usted y yo pronto participaremos de esa plenitud y entraremos en ese gozo. Por lo tanto, amados hermanos, en nuestro actual estado, que sea
un consuelo para nosotros meditar en el sublime empleo de las moradas celestes hasta que finalmente seamos llevados hasta allá. Que podamos reflexionar, amados hermanos, en las palabras una vez más del apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Iglesia, hemos sido unidos a Cristo. Si usted ha sido salvado, usted y yo estamos unidos a Cristo, en una unión mística, que nos es ilustrada a través de la relación del perfecto matrimonio. Y hay un buen día en el que finalmente seremos partícipes de la plenitud de esta unión. Cuando estemos allá en la gloria, contemplando y adorando a nuestro Señor. Y quiera el Espíritu Santo verdaderamente encender nuestros afectos con respecto a estas verdades, a estas realidades. Que podamos ser despertados a la eternidad, hermanos. Que podamos ser despertados al hecho de que aquí y ahora no es nuestro hogar. Aquí y ahora alabamos y adoramos y lo hacemos con mucha imperfección y aún con pecado. Nos cansamos, nos fatigamos aquí y ahora. Somos incapaces de elevar nuestras mentes por instantes más largos hacia aquellas cosas que son sublimes, pero hay un día que se acerca, amados hermanos, en el que finalmente todos podremos estar allí con toda libertad, adorándole como Él es digno de ser adorado. Pero lo cierto es que aquí y ahora podemos mortificar ese pecado, podemos mortificar esa apatía, podemos mortificar esa pereza, podemos mortificar esa indiferencia por medio de ejercitar nuestros corazones en meditar constante, continua y profundamente en estas, las realidades eternas, amados hermanos. Cristo se encarnó y porque Él se encarnó puede haber salvación y Él nos ha unido a sí mismo para que podamos estar en su presencia por toda la eternidad. Hemos sido desposados con el más excelente de los esposos, amados hermanos, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y amigo, todo aquel que no está en Cristo, ¿no desearás tú el poder participar de esta dicha? ¿No desearás tú el poder participar de este gozo? ¿No desearás tú el poder realmente unirte a Cristo, no solo temporal, pero eternamente en virtud de su gracia? ¿No desearás el acompañarnos, niños? ¿No desearán el acompañarnos allá en la gloria cuando finalmente podamos contemplar el rostro de nuestro Salvador y alabarlo y bendecirlo y exaltarlo por todas las edades? ¿No desearás estar allá entre nosotros en compañía de los santos y poderosos ángeles? ¿No desearás unirte a este glorioso coro sin fin de hosanas y aleluyas a aquel que vive por los siglos de los siglos? Que el Señor nos ayude para que podamos ser recordados de estas preciosas verdades, amados hermanos. Hoy el mundo pretende festejar algo de lo cual no entienden absolutamente nada. Cristo nació, es cierto, pero no es su nacimiento, sino es su encarnación lo que verdaderamente ha hecho posible que haya salvación para pecadores indignos como nosotros. Él vino a tomarnos de nuestra miseria y siendo lo que somos, gusanos, le ha placido darnos alas para llevarnos a su gloria por su pura misericordia, hermanos.